Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en este quinto encuentro de este hermoso espacio que dimos en llamar Planes Sindicales. Mientras voy hablando, trataremos de ir acomodando el sonido. ¿Se escucha bien ahí? Hay como un cumple. Hola, 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 hola. Ahí está. Perfecto. Bueno, nada, en este caso yo voy a estar más bien reimpulsando un poco, contando un pequeño detalle de modificación de la planificación de este espacio. Pero bueno, nunca está mal repasar un poquito los agradecimientos y también digamos, el sentido de este tipo de lugares. Nosotros cuando hace ya algunos meses hablamos con los compañeros de la FEMUSA y empezamos a conversar sobre concretamente el contenido de la propuesta y la manera de desplegar una propuesta de formación. No sabíamos de qué manera iba a resultar, pero sí sabíamos que teníamos un impulso con ganas de abrir algunas discusiones. Y la verdad que estamos muy contentos. Venimos nosotros tratando de hacer, aunque no se note tanto, un pequeño trabajo de registro de lo que va saliendo. Y a este quinto encuentro ya nos encontramos con bastante material. Pero bueno, nuestra apuesta tiene que ver con buscar algunas palabras significativas, buscar algunas imágenes que nos devuelvan una elaboración conjunta, un tiempo de trabajo, un poco a contramano de esta época, de este momento tan difícil, tan de mierda. Y bueno, nos toca a veces reponer el sentido y de alguna forma en la conversación que veníamos con Flor y con Darío sobre una relectura de los planes, la verdad que nos entusiasmaba poder trabajar a calzón quitado, como se dice, y poder justamente dar un espacio de conversación y de trabajo lo más sueltos posibles como para tratar de darnos una reflexión que nos sirva. Una cuestión del formato, la semana que viene la idea es que tengamos un nuevo encuentro, que no esperemos 2 semanas, sino que ya lo comunicamos por mail, pero lo refuerzo yo ahora. Vamos a tener la visita de un sociólogo llamado Edgardo Manero, que tiene un trabajo muy importante en relación a la cuestión del pensamiento estratégico. Y la idea es precisamente ir metiéndonos en qué implica pensar en clave estratégica, qué implica planificar desde una posición estratégica para un determinado sector, para un determinado grupo humano con determinadas problemáticas. Y la idea es hacer como una especie de conversación pública con él. Así que, bueno, como no vive en Argentina y nosotros le pudimos ubicar en la agenda la visita, lo habíamos planificado a principio de año sin tener en cuenta un feriado que nos hizo patear un encuentro, ¿se acuerdan? Hace un par de clases atrás. Así que ahora volvemos al esquema inicial. Va a ser, por lo tanto, el martes próximo, martes 20, de nuevo 15 horas acá, y después volvemos a la estructura quincenal. Bueno, nada, sin mucho más, agradecerles que estén aquí. Los dejo con 2 grandes compañeros, amigos que han trabajado muchísimo lo que vamos a conversar a partir de ahora, así que nada más, gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Adriano. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Buenísimo, me alegro. Un poco lo que tenemos pensado para la clase de hoy es darle una suerte de continuidad a la clase pasada. Para los que no estuvieron, por las dudas, aclarar, se trabajó sobre la base de los textos de los planes sindicales elaborados por el sindicalismo argentino a lo largo de la historia. Pero también previamente la clase tuvo un momento de tensión también en los orígenes del sindicalismo. No sé si recuerdan también esa parte, está bueno que así lo hagan. Un poco es este módulo del seminario es el módulo más histórico, si se quiere, y queremos resaltar eso como un valor.
fuimos por ahí comenzando en eso, en los orígenes del sindicalismo, las tendencias ideológicas que dieron origen a las organizaciones sindicales en comienzo del siglo pasado. Y después también contextualizamos social y políticamente los planes sindicales que después dimos lugar a la lectura en grupos y demás. La idea es detenernos y profundizar, si se quiere, sobre la letra de esos planes. No sé si les llegó el correo también que se mandó ayer, anticipando un poco esto para quien quiera. Como en su momento, la clase pasada, cada quien tuvo un plan de lectura, por ahí también nos parecía bueno de resaltar eso, si querían leer algún otro y estar al tanto un poco del diálogo entre ellos, era bueno. Y surgieron muchas cuestiones que nosotros vamos, como decía Adriano, vamos recabando, vamos anotando, porque la idea no es que venimos a emitir un mensaje resuelto, sino que la idea del ida y vuelta tiene que ver con registrar también lo que van trayendo de cada uno de sus sectores, cada una de las problemáticas que van detectando en el laburo cotidiano ustedes. Y bueno, en eso, como para retomar y mencionar algunas de las cuestiones que salieron en la clase pasada, fueron, bueno, la cuestión del reconocimiento gremial de ciertos trabajadores que no están amparados por el sindicalismo hoy en día, en el mundo del trabajo del presente. Se discutió en relación a la figura del emprendedor, como este discurso medio epocal que hace que se desdibuje la idea del trabajador y la posibilidad de agruparse para defender los intereses comunes. La cuestión entre el trabajo y el empleo, esa también había alguna compañera que trataba, bueno, esa distinción, que no hay que pasarla por alto. La cuestión de la soberanía, había un compañero que era de gremios marítimos que también hacía énfasis en la cuestión de la soberanía en referencia a las terminales portuarias y lo importante que es poner un ojo ahí para pensar la soberanía nacional. Y bueno, algo de cuál es nuestra enunciación hoy en el presente desde la recorrida histórica. De todas formas, lo que queremos hacer es proponerles tener eso a mano, pero detenernos también en los momentos históricos en los que se elaboraron los planes y encontrar una carnadura ahí adentro, darle un poco más de tiempo, porque va a llegar también el momento para pensar la actualidad, para pensar el presente, pero nos parece importante reponer también discusiones históricas que nos van a alimentar mucho más la discusión sobre el presente. Entonces, la idea de hoy es ir plan por plan y hacerlo en forma conjunta. Nosotros vamos a proponer una introducción breve a cada uno de los planes y la idea es que vayamos recibiendo y peloteando a ver qué fue lo que detectaron ustedes, lo que fueron leyendo, quienes lo hicieron, bueno, a priori es lo primero que les aparece, qué podemos discutir en torno a eso. Así que esa es la idea de la clase. Así que, si te parece, Flor, comenzamos con el primero. Buenísimo. ¿Quieren venirse un poquito más cerca, los que están ahí atrás? Así, porque va a ser bastante dialogado lo de hoy, así estamos más a mano. Acá hay muchas sillas vacías, si quieren. Bueno, un poco para retomar esto de los contextos políticos en los que se da cada plan, vamos a empezar con el de La Falda, de 1957. Como trabajamos el encuentro pasado, el programa de La Falda se da, bueno, en la localidad cordobesa de La Falda en noviembre de 1957. Unos meses antes se había llamado un congreso normalizador de la CGT
un poco por presiones, digamos, que se venían dando por la organización del movimiento obrero, por los sindicatos, en el marco, digamos, en el contexto de la dictadura de Aramburu, digamos, ese es un poco el marco político histórico. Como trabajamos, digamos, fue una contrarrevolución, digamos, una dictadura antiperonista, básicamente, representantes del liberalismo oligárquico en el gobierno, que lo que venían era como tenían dos objetivos muy claros: desmontar los resortes de la economía y del proyecto nacional peronista, y a su vez tenían un odio de clase, digamos, o sea, querían terminar con el peronismo, digamos. Eso va a tener decretos, digamos, o sea, se va a figurar en decretos como el 41-61 que trabajamos, digamos, que intentaban eliminar nombres, símbolos, digamos, proscripción del peronismo, todo ahí adentro, y a su vez como o sea, van directamente contra la organización sindical, interviniendo sindicatos, ocupando sedes de sindicatos, encarcelamiento de dirigentes sindicales. Eso vamos a ver que se va repitiendo, digamos, en los distintos contextos políticos donde se van a ir dando los planes. Siempre va a ser digamos, condición del desarrollo, como decíamos en el encuentro pasado, condición del desarrollo de los gobiernos oligárquicos, de las dictaduras oligárquicas, va a ser ir contra el sindicalismo y la organización de los trabajadores. Eso vía encarcelamiento, persecución, represión, etc. Bueno, se da el Congreso Normalizador en agosto del 57, el interventor era La Placette, se llamaba, y es un congreso, digamos, que fracasa en la normalización de la CGT porque, bueno, se convocan, digamos, hay como 700 delegados, 94 sindicatos, pero se terminan, digamos, como yendo un montón del recinto y se termina armando que con las 62 sindicatos y organizaciones que quedan en el recinto, lo que fueron las 62 organizaciones. Esas 62 organizaciones, digamos, en el contexto histórico en el que se estaba, realmente fue como una conquista, digamos, muy importante para el movimiento obrero, porque fue como la rama sindical peronista que se pudo armar en un contexto muy adverso, digamos, en el que se estaba. Esas 62 organizaciones, en paralelo también se había abierto un proceso de elecciones en los sindicatos, entonces se habían recuperado muchas delegaciones y regionales. La primera regional de la CGT que se recupera es la de Córdoba, donde el secretario general va a ser Atilio López, no sé si les suena, un sindicalista metalúrgico. Por eso se va a convocar a este plenario de las delegaciones regionales y de las 62 organizaciones, donde se va a escribir este programa. No sé si pudieron repasar un poco el programa de la falda, cuáles son los puntos nodales, digamos, de este programa, cuáles les gustaría destacar. Un poco lo que resuena, digamos, en este programa es el peronismo reciente, ¿no? Hay una experiencia, o sea, hace 2 años, digamos, se había derrocado el peronismo, y cuando uno se encuentra con ese programa, y no sé si les pasó eso, digamos, es como hay algo de esa historia viviente que está ahí, digamos. ¿Alguno quiere decir algo sobre el programa? La idea sería que por programa haya uno que tome un poquito la posta, sin exigirle demasiado, que diga, bueno, hace un pequeño repaso, un punteo, que destaque, si quiere leer, que lea, pero que, digamos, pueda hacer para el resto de los compañeros mínimamente una presentación del programa. ¿Quién se anima con el primero? Vamos, dale. Un poco en el martes lo que primero resaltaban, creo que era el grupo que estaba acá, el que trabajaba con ese programa, es que el programa está dividido en los tres, digamos, cimientos, si se quiere, del proyecto peronista: independencia económica, soberanía política y justicia social. Sobre eso, digamos, a partir de eso va ordenando. ¿Alguien lo tiene a mano por ahí dando vueltas? Ahí está. ¿Quiere leer una parte? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Para la independencia económica, comercio exterior, control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación. Control de productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de la renta nacional. Planificación del proceso en vista a las necesidades del país en función de su desarrollo histórico, teniendo presente el interés de la clase laboriosa. Ampliación y diversificación de los mercados internacionales. Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica. Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno. Integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica sobre las bases de las experiencias realizadas. En el orden interno, política de alto consumo interno, altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional, desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país, incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro. Política energética nacional. Para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país. Nacionalización de los frigoríficos extranjeros a fin de posibilitar la eficacia del control de comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía. Soluciones de fondo con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre provincias ricas y provincias pobres. Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores. Programa agrario, sintetizado en mecanización del agro, tendencia de la industria nacional, expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja. ¿Sigo? Seguimos. Para la justicia social. Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores en la elaboración y ejecución del Plan Económico General, a través de las organizaciones sindicales. Participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza. Control popular de precios. Salario mínimo vital y móvil. Previsión social integral. Unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo. Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momento histórico y de acuerdo al Plan General de Transformación Popular de la realidad argentina. Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales. Estabilidad absoluta de los trabajadores. Fuero sindical. Para la soberanía política. Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la confección y dirección del mismo. Fortalecimiento del Estado Nacional Popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos, antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo, y a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza. Dirección de la acción hacia un entendimiento integral, político-económico, con las naciones hermanas latinoamericanas. Acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el federalismo liberal y falso. Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la voluntad popular. Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos. Política internacional independiente.
está bien, es ese y uno más, ubicación de los partidos políticos en la lucha por la felicidad del pueblo. Defender la industria argentina, que no haya monopolios extranjeros, darle participación a los trabajadores en la producción, en la distribución de ganancias, o sea, una participación activa de la clase trabajadora. Bueno, esos son dos puntos fundamentales y más, porque si hay algo que se repite en cada apartado es la idea de la planificación, ¿no? De la planificación y del control obrero, o sea, que ahí aparece como control obrero, o sea, es en función de las necesidades del país o del interés nacional. Eso va a aparecer en cada apartado, digamos, cuando vamos por el comercio exterior, el comercio interior, la parte de la soberanía política, de la justicia social, es como algo que se reitera. ¿Ahí lo pusimos a eso? Sí. Después, esto de en contra de los monopolios, o sea, es un plan antiimperialista básicamente, el programa de la falda. Ahí un poco lo del contexto es, bueno, contra quién es el plan, está en el contexto, como decíamos, de la dictadura. Contra los monopolios de extranjeros. Claro, donde se había, libertad de precios, libertad de importaciones. Se estableció el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, un poco por ahí también viene lo de en contra de los monopolios y a su vez habla de monopolios estatales, digamos, frente a los monopolios extranjeros, monopolios estatales, que también es como... ¿Algo más? Sí. Sí, una reflexión. A 2 años del golpe vemos decía, una reflexión. A 2 años del golpe, la respuesta es profundizar, no plantear moderaciones, digo, para diferenciar con épocas más recientes, ¿no? A 2 años del golpe está diciendo el compañero, porque todos sabemos que en el 55 hay un golpe que hace a la Muro a Perón, que aparece un gobierno dictatorial que dura hasta el 57, y en ese contexto se elabora ese plan. Un poco lo reponíamos la clase pasada, que este plan suena a pleno peronismo, digamos. Hay algo de intención de casi de volver a 2 años atrás y todo esto, incluso de pasar el limpio, diríamos. Y bueno, esto era lo que teníamos, porque también muchas veces sucede los contextos políticos a veces que arrasan, y de repente, sin darnos cuenta, estamos por ahí sin alguna conquista muy rápidamente. Perdón, porque no se escucha. ¿No se escucha? Ahí está, perdón. Decíamos esto de que esto es como un repaso, también si nos ubicamos en la época, bueno, decíamos, los contextos políticos hay veces que arrasan muy rápidamente con algunas conquistas, con algunos derechos que están establecidos después de arduo trabajo, y bueno, el 57 aparecía esa imagen, la imagen de un gobierno dictatorial, donde, bueno, las proscripciones para con el peronismo eran muy grandes. Fíjate que en la soberanía política aparece la libertad electoral, digamos, yo lo resumí en libertad electoral, pero ¿cómo? Exacto, libertad de elegir y ser elegido, en un contexto en donde se impulsaban decretos que prohibían mencionar directamente el nombre de Eva o de Perón, había algo de eso. Sí, incluso, o sea, también en el marco de esto mismo, al sindicalismo también le había caído, digamos, o sea, la inhabilitación de referentes sindicales o de quienes habían cumplido alguna función pública, digamos, o delegados de fábrica, o referentes sindicales o de fábricas también que estaban
totalmente o encarcelados o inhabilitados para esa función pública. Por eso aparece mucho lo de la libertad política, digamos, y libertad de representación. Esto también viene de la mano lo que dice el compañero, que también lo mencionamos en el encuentro pasado, que la resistencia, digamos, y la oposición a esos gobiernos, la mayoría de las veces fue encarnada por el sindicalismo y el movimiento obrero organizado, o sea, incluso por encima de los dirigentes peronistas, digamos, en el marco y en el contexto que no podemos comparar a digamos, proscripción del peronismo, un decreto que inhabilitaba, que prohibía directamente mencionar a Perón, pero sí es como a resaltar que esa resistencia fue protagonizada por los trabajadores. Y acá hay dos puntos, como si querés, como para cerrar quizás con el programa pero que de lo que leía el compañero, que no sé si lo marcaron en la parte para la justicia social, dice: control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional mediante la participación efectiva de los trabajadores en la elaboración y ejecución del plan económico general a través de las organizaciones sindicales, participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando en cada caso el sentido social de la riqueza y el control popular de los precios. Y después, en la parte de para la soberanía política, dice: elaboración del gran plan político, económico, social de la realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional a través de su participación hegemónica en la confección y dirección del mismo. En estos dos puntos, digamos, también aparece como esto de, che, nos hacemos cargo, nos queremos hacer cargo de la dirección política de este momento y de esta coyuntura, de esta resistencia, pero a su vez, en el imaginario, ¿no?, que de lo que podía venir, o sea, ya parecía como todo el tiempo esta pelea, esta lucha por el retorno de Perón, y a su vez, ahí viendo en la ausencia, encarnando la organización y la dirección del momento político. ¿Alguien, alguna cosita más? Bueno, ahí como decía la compañera, hay una particularidad argentina que sucede por estos años, que el sindicalismo pasa a ser, dentro del sistema político argentino, tiene un protagonismo preponderante justamente por la proscripción del peronismo. O sea, digamos, no era un partido político, pero era quien representaba los intereses de los trabajadores, estando proscripto el partido que lo hacía anteriormente. ¿Algo más? ¿Alguien para destacar algo más? ¿Algo que le resuene? ¿Algo que no? Sí. Para resaltar por ahí lo de, cuando habla por ahí de las distintas provincias de trabajar, donde se ve ahí la planificación entre supuestamente la separación en provincias ricas y provincias pobres, y bueno, y a la vez y también integrada en el marco latinoamericano, sería con otros países donde se ve, donde tiene que haber una organización más amplia. El latinoamericanismo está presente y también el nacionalismo, que por ahí lo pasamos por alto como si fuera dado, pero recuerden que era una discusión al interior del sindicalismo a principio del siglo. No todas las corrientes sindicales tenían una prédica nacional, digamos. Muchas veces... Exacto. Había... Sí. Hablan de la explotación del latifundio también en la tierra. Contra el imperialismo, porque muchas tierras eran colonizadas, junto con la tierra. Está bueno ese plan de nacionalismo que plantea, y creo que es recoger igual del peronismo con una prostitución que nos venía arrastrando y volver a hacer la patria grande con el principio. Exacto, retoma y va por más, como decía el compañero, es como también podemos profundizar, nos animamos a pensar más incluso de lo que se hizo hasta acá. Bueno. Sí, incluso esa parte vamos a ver que se va a ir como profundizando, digamos. Acá aparece como expropiación de los latifundios y extensión del cooperativismo, incluso esto que hasta el día de hoy la tierra de quien la trabaja, ¿no? Esa es la parte del programa agrario, y después vamos a ver cómo eso va escalando hasta el programa del 68. No estaba entregada a la industria pesada, por eso dice política para profundizar la industria pesada y liviana. Exacto. Perfecto. Claro, vamos a ver que la crisis económica, el contexto se va profundizando, digamos, a medida que van avanzando los planes, la crisis económica, incluso la avanzada liberal, es cada vez peor, digamos, va a ir contra los resortes mucho más, digamos, de la economía nacional.
Sí, igual me sirve como pie para, si les parece, estamos como para avanzar hacia el siguiente plan sindical. Porque justamente el compañero acá hablaba de industria liviana y pesada. Por esos años, digamos, en el 57, decíamos, hacia 2 años, el golpe militar de Aramburu es un contexto de represión absoluta del movimiento obrero, de anulación de las elecciones, pero también hay un desgaste que empieza a generarse también por la resistencia. Comienzan los años de la resistencia peronista, imagino que todos más o menos conocemos de qué se trata esto, de la resistencia obrera, en los barrios, en las fábricas, con, bueno, infinitas formas de resistencia, y aparece ya un contexto en donde el régimen militar empieza a buscar una salida democrática, como ha sucedido a lo largo de toda la historia argentina. Los regímenes militares cortan procesos populares y cuando ya hay un consenso social que no se sostiene, van buscando salidas democráticas, se le llama de esa manera, salida democrática, como una forma de descomprimir una tensión y un descontento y un malestar popular que está en crecimiento. Hay una figura que es la figura de Frondizi, que también imagino que todos conocen, que surge incluso antes del golpe. En el año 54 Frondizi publica un libro que se llamó Petróleo y Política, que se hizo muy famoso y bueno, fue un boom de ventas incluso en aquella época, en donde lo principal era una crítica al peronismo por los contratos con la Standard Oil, que era la petrolera estadounidense, y era como una especie de crítica por izquierda la de Frondizi, decir, bueno, al final, ante esta prédica tan popular que el peronismo tiene, acá te está engañando y se quiere transando con los grandes capitales internacionales y demás. En un contexto donde ya el peronismo estaba hablando de productividad, habíamos mencionado en clases anteriores el segundo plan quinquenal, que hace un énfasis en la productividad laboral, que hace un programa antiinflacionario y que empieza a pensar un desarrollo industrial que vaya más hacia el desarrollo de la industria pesada, como se le llama. Se distingue la industria liviana de la pesada, pensando en que la liviana es aquella que no tiene gran complejidad y es para bienes de consumo masivos, y la industria pesada es la que tiene capacidad de Producen para la industria, la pesada. Perfecto. Es para sustituir importación, para traer máquinas afuera y comprar a máquinas hechas. Claro, bueno, sustituir importaciones también se sustituye en elementos de consumo masivo, pero en el caso de la industria pesada es una complejización mayor de la matriz industrial, la matriz productiva, que es el salto más difícil de dar. Es lo que siempre, incluso en la Argentina, fue un gran debate, porque es lo que te posiciona como país desarrollado, entre comillas, por tener esa capacidad, digamos, productiva. Bueno, en este contexto, Frondizi emerge como un líder de la Unión Cívica Radical y en una ruptura interna de la UCR, disputa con Balbín y le gana a Balbín la interna y, bueno, se posiciona como el candidato en las elecciones que termina recibiendo un apoyo de las masas peronistas. Este apoyo en realidad es a partir de una serie de acuerdos secretos que prometen la revisión de las medidas económicas antipopulares que había instalado el gobierno de Aramburu, la dictadura de Aramburu, y una serie de acuerdos también en relación al movimiento sindical que hacen que Frondizi gane las elecciones en su momento. Ahí hay un acuerdo entre el sindicalismo y el frondicismo inicial, que tiene que ver que en un contexto de repliegue total y de retroceso, la figura de Frondizi aparecía como una posibilidad de morigerar los golpes, si se quiere, y de, bueno, incluso congeniar algo del discurso, porque el discurso de Frondizi desarrollista tenía resonancia con el peronismo, como decíamos. El peronismo iba también para ese lado.
digamos, la industrialización del país, la sustitución de importaciones, el reemplazo del modelo de exportación de materias primas tenía resonancia con el peronismo, claro. Entonces en ese primer momento, bueno, existió esa alianza que posibilitó que Frondizi ocupe el lugar de la presidencia. Había también un acuerdo pragmático de parte del sindicalismo. Frondizi impulsa la ley de asociaciones profesionales en el 58, que retoma algo del modelo sindical que había instaurado el peronismo. Que esto es importante para la estructuración de los grandes sindicatos en la Argentina. Algunos puntos a destacar, pasándolo por arriba: reponer la unidad negociadora por industria. Había habido un intento de Aramburu de aplicar un sistema de negociación multisindical, con las consecuencias que sabemos que eso genera, y dispersión de la fuerza del sindicalismo. También esa ley de asociaciones profesionales abolía la representación de la minoría dentro del sindicato, fortaleciendo la cohesión interna también. Había una reconstrucción de los fondos jubilatorios, de las obras sociales, que es un elemento que va a aparecer en los planes sindicales también más adelante. Y también aparecía la retención de los saberes automática, que era fundamental para las finanzas de los sindicatos, digamos, por esos años. En un momento hay una ruptura con Frondizi a partir de un plan de estabilización que plantea un retraso salarial, congelamiento de salarios, y el sindicalismo obviamente se opone. Y ya se empieza a hablar incluso de traición del frondicismo, llegando al punto de que en 1960 se promulga o se impulsa el plan Conintes. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. Es el plan de conmoción interna del Estado. Es un plan netamente represor, es un plan que obviamente que Frondizi lo establece apoyado en una pata militar que seguía presionando el gobierno por aquellos años, y que empieza a mirar hacia adentro la famosa doctrina del enemigo interno. No sé si alguna vez le sonó. En la tradición de las Fuerzas Armadas, del combate en las Fuerzas Armadas, aparece tradicionalmente hasta la Segunda Guerra Mundial la noción de un enemigo externo. Digamos, el enemigo está por fuera de las fronteras. En todo caso es quien me quiere invadir o quien yo quiero disputar algún territorio, ¿no? Bueno, por aquellos años, ya en época de Guerra Fría, aparece una doctrina que empieza a identificar hacia adentro del territorio factores enemigos. Bueno, en este caso, bajo esa doctrina militar, se establece un plan de conmoción interna que básicamente es un plan represor que amplía la jurisdicción de las Fuerzas Armadas para reprimir, y se establece un contexto de creciente represión hacia el movimiento obrero. Estamos hablando de inicio de los 60, en donde aparece un contexto de alta represión, desmoralización del movimiento obrero y de disminución de los conflictos que venían en auge, digamos. 57, 58 eran contextos en donde fue la mayor cantidad de huelga de la historia argentina. Era un contexto de mucho revuelo. Posterior al peronismo, bueno, aparece esta política fronticista para aplacar el conflicto laboral, y en ese contexto llegamos al 1962. Huerta Grande en 1962. Este es cortito, así que quien quiera lo puede leer y empezamos a discutirlo un poco. ¿Quién se anima? Bueno. Programa de Huerta Grande, 1962. 1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. 2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. 3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas. 4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. 5. Desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. 6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. 8. Implantar el control obrero sobre la producción. 9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. 10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Buenísimo. ¿Qué es lo primero que destacan en relación a lo que venimos hablando? Bueno, más o menos son los mismos puntos, más sintéticos. Y lo nuevo que aparece, lo de desconocer los compromisos financieros, lo de la deuda. Eso es lo distinto. Hay una continuidad clara entre 57 y 62. Obviamente son 5 años, pero podría no serlo. Digamos, podríamos estar pensando desde otra perspectiva. El sindicalismo ahí está pensando en continuación. Hay una organización interna del sindicalismo que sigue en vigencia por esos años. Aparece la deuda como un problema que retoma. No sé si le suena de algún lado, lamentablemente. Bueno, justamente uno de los conflictos con Frondizi fue que el FMI le pide al gobierno de Frondizi una serie de políticas monetarias, que entre otras era el congelamiento de salarios. O sea que por aquellos años aparece ese conflicto también, y para el 62 la organización sindical la repone dentro del plan. Van a ver que más adelante, en el 86, eso va a tener más fuerza aún y va a estar más desarrollado, si se quiere, en ese plan. ¿Algo más? Sí, ahí la compañera. Acá hablábamos con la compañera de que complementa lo del 57, pero también hace hincapié en las cuestiones más comerciales y económicas. Por ahí el otro tenía miradas más desde la justicia social, no me acuerdo mucho, pero más político. Esto es bien, digamos, bien centrado por lo que veo, hasta en la distribución económica, digamos, ¿no? Que eso por ahí no se nota tanto, en el anterior lo complementa. Bien. ¿Qué está diciendo? Prohibir, ¿en qué punto dice? Prohibir toda importación competitiva. De capitales, claro. Esa es la anterior. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. ¿Qué es exportación de capitales? Es cuando la ganancia, si se quiere, de una empresa. Sí. Un problema que tiene vigencia esto, que se lo llevan afuera, la famosa... Sí, el excedente, claro, el excedente del trabajo, básicamente la ganancia empresarial, en vez de reinvertirse para hacer crecer la economía, para diversificar la producción, hay muchas veces una conducta empresarial de llevarla afuera a retenerla, a buscar alguna ganancia especulativa muchas veces. Después aparecen obviamente los Panama Papers. Bueno, cada tanto aparece un blanqueo con la idea de que ese dinero ingrese, porque claro, es simbólico que el excedente de lo que producen los trabajadores es la capacidad que tenemos todos como nación, como trabajadores, de transformar la materia. Ese excedente puede tener un fin o puede tener otro, digamos. La idea en todo caso de este plan es decir, bueno, prohibir que se vaya afuera, que en todo caso nos siga fortaleciendo, que sirva para el crecimiento de la nación. Ahí, discúlpame, sí. A mí me parece que en esto que planteó el compañero solemos caer en la falsa disyuntiva, sobre todo en los sectores populares, que nos establece la derecha de creer que
la no fuga de capitales y la no importación de productos competitivos hace que la economía sea cerrada. Y en realidad es un planteo que es falso, porque la economía es cerrada en la medida en que vos, digamos, una economía es mucho más cerrada cuando a vos te establecen como un productor de materias primas, un exportador de materias primas y no un productor con valor agregado que te abre mucho más competitivamente al mundo. Y en esa falsa disyuntiva solemos caer muchas veces de la derecha, que nos plantea que el cerrar la economía hacia la fuga de capitales y el cerrarla hacia la importación indiscriminada te hace ser una economía cerrada. Y entonces me parece que en ese discurso muchas veces los sectores populares nos quedamos también sin argumentación frente a un planteo que es lisa y llanamente plantear cuál es el lugar de los países como los nuestros dentro del mercado internacional. ¿Cuál es el lugar de los países y cuál es el que deseamos que sea? Porque viste que ahí está la planificación sindical de decir, bueno, nosotros dentro del organigrama internacional nos ubican como país exportador de materias primas, sin complejidad y demás. Lo que estamos discutiendo es qué consecuencias trae eso para el pueblo argentino y qué consecuencias traería modificar esa matriz productiva. ¿Cómo se hace? La planificación sindical es lo que viene a proponer pasos a seguir, si se quiere, o planteos o demandas para concretar eso. Sí, sí, no. Sigamos la discusión, no pasa nada. Bueno, es una pregunta más de coyuntura, pero lo que acá aparece... Sí, está muy bien. Lo que pasa es que tenemos un contexto como el actual con el RIF, por ejemplo, que es la antinomia de lo que plantea el programa de Huerta Grande, ¿no? Acá que te llevo esto para... No solo que... ¿Quién va? ¿Quién quiere? No, por ahí lo que plantea el compañero, que con el RIGI es exactamente lo contrario que plantea el programa de Huerta Grande, ¿no? Porque acá directamente sería un aneo esto del rol de Argentina en el mundo, ya con el litio, como más New Age, ¿no? Muy siglo XXI, y aplicado, que directamente no tienen que liquidarlo, o sea, 2 o 3 años liquidan las divisas y después ya directamente se las quedan. Con lo cual, a la primera pregunta de... por ahí para debatir entre compañeros, por supuesto, ¿no? Esto de a qué van a venir las inversiones extranjeras. La verdad que si la inversión extranjera es extractivista y después ni siquiera van a liquidar las divisas, no sé si cuál es el negocio para el país, porque no genera trabajo, no tiene... Déjame redondear una cosita ni siquiera tiene un entramado productivo de producción nacional. Digo, para ir abruptamente entre el programa de Huerta Grande, totalmente revolucionario, y aparte ni hablar esto de que el sindicalismo plantea un proyecto de país, ¿no? Lo interesante que es desde esa perspectiva. Y en cuanto a la funcionalidad económica, por decir que venga una inversión extranjera. Bueno, esa inversión extranjera, ¿para qué la queremos? Y para que genere trabajo, para que desarrolle el país. Ahora, si se van a llevar el litio, para traerlo muy a la coyuntura, ¿no? Y ni siquiera van a liquidar los dólares. Bueno, me parece que un debate súper interesante para hacer entre laburantes. Disculpa, compañero. Yo no sé por qué se quiere al extremo de que vengan los capitales y se lleven todo. Claro. Todo para controlar. Que venga el capital como la empresa con la ley de acá de la Argentina, eso es lo que voy. Perfecto. Estamos de acuerdo en eso. Está bueno que hagamos el puente al presente, igual también detengámonos en aquellos años. Un solo comentario, decía el compañero que es verdad, es un plan revolucionario. Hay una tendencia en aquellos años de un corrimiento hacia la izquierda, entre comillas. ¿Eso iba a decir? Listo. A decirlo vos entonces. Claro que, o sea, está buenísimo lo que plantea el compañero con respecto al RIGI, que está bueno que, digamos, no vengan los extranjeros, que no dejen... que no paguen divisas y que, digamos, vayan hacia una cuestión más extractivista, pero también hay un viraje hacia la izquierda, que cuando esa producción se quiere hacer a nivel nacional, digamos, de las baterías de litio, todo eso, nos enfrentamos hacia un progresismo de izquierda que aparecen con sus pancartas y con sus... acciones prohibitivas que también, digamos, tenemos que pensarlo y tenemos que debatirlo y tenemos que planificarlo, que el peronismo, digamos, no es eso. Esto lo que nos está ayudando es a volver de lo que realmente el peronismo y el sindicalismo planteaba, digamos, como industria nacional. Bien.
Sí, claramente este programa es bien combativo, Ahí va. muy bien clasista. Bien. Me parece que lo que estaba diciendo también que en esos años el movimiento obrero estaba dividido. Mm. No era una propuesta de un movimiento obrero unificado. Sí, lo que decíamos del programa de La Falda era, si se quiere, que tenía un tinte bien antiimperialista. Podríamos decir que es un programa revolucionario, ¿no? O sea, hay en el sentido de que es muy determinante, digamos, en los planteos y que también en el contexto en el que se está. Me parece que eso es como importante y es el ejercicio que estamos tratando de hacer, de leer cada plan en su contexto político, porque eso también nos trae un poco a los desafíos hoy, digamos, nunca es una traslación directa de. Entonces, acá en 1962, imagínense cómo estaba, digamos, Latinoamérica, Revolución Cubana, el giro a la izquierda, lo que se llamó el giro a la izquierda del peronismo mismo, digamos, o sea, no es lo mismo hacer una lectura hoy de peronismo hace 10, 20 años atrás que en ese momento, digamos, donde se intensificaban un poco las demandas, con Perón exiliado, digamos. Sí. Pero Perón criticaba tanto la popularidad como los comunistas, ¿no? Claro, pero yo ahí... Sí. Ahí va. Puede ser una discusión, digamos, creo que da para largo, incluso... Claro, pero bueno, pero tampoco hay un solo Perón, digamos, ¿no? Como hay contextos políticos, también hay posicionamiento de Perón en esos determinados contextos que van a jugar a favor de determinadas tendencias, o de dos o de tres al mismo tiempo, digamos, no es difícil, digamos, si entramos ahí porque es complejo en realidad, está pasando de todo, digamos, en esos años. Y un poco esto que dice el compañero también, que nos va a dar pie al próximo plan. Siempre lo que nosotros estamos trabajando son planes que sean en un contexto, que sean referenciados en determinados sindicatos, digamos, porque, bueno, los planes están en la historia así, digamos. Este plan de Huerta Grande también está convocado, está armado en un plenario convocado por las 62 organizaciones. Eso está bueno también que lo vayamos situando porque no hay una sola línea sindical incluso en este momento. Sí, y era para cerrar también, es interesante igual leerlo de esa manera, dice, bueno, este tiene un componente más clasista, tratemos de contextualizar también, como decía Flor, la época, los años 60, la revolución cubana a la vuelta de la esquina, represión y clausura, prohibición, incluso efervescencia, como decíamos, conflictividad al palo, o sea, realmente había toma de fábrica toda la semana, era un contexto muy beligerante en donde el nacionalismo estaba presente, se ve muy claro, dice nacionalizar todos los bancos, nacionalizar los sectores clave, pero también empieza a conjugarse muchas veces un nacionalismo con alguna corriente también más de clasista, si se quiere, por ahí saliendo de la tradición más peronista de armonía de clase, de la idea de que podemos conjugar los intereses del capital y del trabajo. Aparece también por aquella época estos discursos. Por ahí lo leemos del presente con una relectura, con todo lo que esos discursos después terminaron generando o los fracasos que pudieron generar, y obviamente nos genera algún tipo de rechazo, oposición a veces o no, pero digamos, es interesante también tratar de situarnos en ese contexto lo más posible. Sí, Ivana, vos querías. Yo para agregar a esto del contexto, que quizá hay cosas que parecen muy extremas, porque quizás leer algunas cosas es muy extremo, pero es un contexto pre-globalización. El movimiento o sea, no lo podemos pensar con el mundo hoy como lo conocemos, donde las empresas grandes son todas globales y hay movimientos de capitales diarios. Eso no nos tenemos que olvidar eso, porque quizás esas medidas en ese contexto eran nacionalistas, pero no la podemos pensar como extremista hoy, donde las empresas grandes son 12 y nada más. Eso, solo. Bien, buenísimo. Bueno, ¿avanzamos hacia el siguiente? Nos quedan 3. Vamos hacia el de... Bueno, lo que vamos a ver en este
programa, que es el programa que se escribe en el marco de la CGT de los argentinos el 1 de mayo. En marzo se había conformado la CGT de los argentinos, que también lo trabajamos en el encuentro pasado. Se conforma esa CGT en el plenario que se llamó Amado Olmos. Era en el contexto de la dictadura de Onganía, o sea, para reconstruir un poco hacia atrás de lo que venía también trabajando Dari. Bueno, el Frondizi, digamos, lo que para poder asumir el gobierno traiciona algo en la lectura histórica que se hace de ese acuerdo implícito o silencioso o secreto con Perón, y va a implementar, digamos, una política de shock muy fuerte, digamos, con congelamiento de salarios, como decía, se incrementan las privatizaciones, incluso en el plan de Huerta Grande lo que vemos es, se vuelve a pedir la nacionalización de los sectores clave de la economía, siderurgia, electricidad, petróleo y frigorífico, digamos. Todo eso es lo que da el contexto que decía de huelgas masivas, de enfrentamientos, o sea, son años muy movilizados en general. Eso lo que va a hacer es, en esos años, entre fines de la década del 50, principios de la década del 60, empieza a haber estas, si se quiere, corrientes sindicales. Esas corrientes sindicales, para, como describirlo, si se quiere, en un punto de tensión que pueden tener, es qué hay que hacer frente a estas dictaduras, ¿no? O frente a estos gobiernos, en el caso de Frondizi, si la estrategia era una cuestión más combativa, digamos, de enfrentamiento, o si la estrategia sindical era como de ciertos acuerdos, consensos, que permitan una avanzada incluso de la organización de los trabajadores, ¿no? Como estas dos, si se quiere, volviendo a esto de lo estratégico, ¿no? Bueno, en el 66, Frondizi lo van a echar básicamente del gobierno. Hay un periodo ahí con José María Guido, después está Ilia en el 63. Todos estos son momentos como de bastante, sigue, digamos, mucho el contexto, digamos, político movilizado, pero van sucediendo los gobiernos. En el caso de Ilia, Jauretche decía, llegó con el caballo cansado, ¿no? Tenía la intención como de estabilizar algo de las instituciones o cierto republicanismo, o frente a tanto, digamos, caos, tratar de traer algo de orden, pero bueno, fue un fracaso para digamos, los objetivos de los militares que en ese momento manejaban el poder. Y en el 66 empieza lo que es la Revolución Argentina de Onganía. Bueno, como también el contexto que describimos en el encuentro pasado, la dictadura de Onganía de algún modo intensificó esa intervención antipopular, interviene sindicatos, suspende personerías, prohíbe, la participación de dirigentes sindicales en funciones públicas, claramente. En ese marco se va a dar este programa, que es un programa que lo hace la reciente inaugurada CGT de los argentinos, donde es protagonista Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro, como veíamos, digamos, es un dirigente sindical que está referenciado, digamos, también en esas 62 organizaciones, y empieza como la división, digamos, de la CGT. Acá se instituye, digamos, la primera gran división de la CGT. Del otro lado estaba lo que era el Bandor, digamos, que va a quedar del lado de la CGT Azopardo, desconociendo a esa nueva comisión directiva que se había dado en ese Congreso Normalizador y desconociendo el Congreso Normalizador. El programa que tenemos, el del 1 de mayo que trabajamos el martes, vieron que es un poquito largo el programa. No sé si lo pudieron revisar, volver a leer o si tienen algo para comentar. Sí, dale. Algo que me acuerdo, lo leímos hace 2 semanas, pero bueno, hace como una crítica a la CGT Azopardo,
no me acuerdo bien cómo es que dice, pero como que dice como que se quedaron en una posición cómoda, así como la burocracia sindical sería, hace una como que qué sé yo, decía que iban a las carreras de caballo, hace como todo, como que se explaya mucho sería criticando a la CGT, la Sopardo, sería, eso es lo que me acuerdo. Sí, lo que tiene el programa este, que es lo que tiene que ver con esto que dice el compañero, es el primero que, no sé si el único, que de los 5, que plantea también una discusión hacia adentro del mundo sindical, ¿no? O sea, dice, bueno, no deja de tener una afuera, porque en ese final donde vemos que convoca a todos los sectores está como, obviamente, problematizando el momento en el que se está, el contexto económico, los desafíos de un proyecto nacional y que necesitamos a todos los sectores, salvo las minorías de siempre, pero tiene toda una parte donde también está discutiendo con ese otro, digamos, que esto es solo para caracterizar, digamos, y para que se sepa que está escrito desde una de las corrientes sindicales. Y hay otra corriente sindical, no es para decir nosotros bancamos esta, digamos, sino para poder entre todos entrar en este contexto que estaba marcado muy fuertemente por esta discusión. Sí, hay un libro muy famoso de Daniel James que tiene el título Resistencia e Integración, como dos variantes, dos posiciones que toma el sindicalismo para con este contexto de tutelaje militar. Se le llama, para aquellos años, hay algunos autores en la historia que le llaman los años del tutelaje militar, porque si bien por momentos asumía un presidente radical, como fue Frondizi, como fue Ilia, asumían con un militar en la oficina de al lado, es decir, había un condicionamiento para con la política argentina de las fuerzas militares muy grande. Entonces el sindicalismo en ese marco, ¿qué opción tomaba? Sentarse a negociar para preservar ciertas estructuras que podían hacer de la vida de los trabajadores sostenible, algunas mejor y demás, o el deber del sindicalismo era confrontar directamente y demás. Aparece ahí, como por ahí decía acá el compañero, también una crítica principalmente a algunos dirigentes por sus conductas más personales, individualizadas, pero el debate está en eso, en qué rol toma el sindicalismo por aquellos años. Y en ese debate aparece la CGT de los argentinos. Quizás podemos leer el punto 4, que es donde está más el programa, y para ver qué característica tiene este plan en esto que venimos, digamos, describiendo de cada uno. O sea, qué línea le podemos dar. Parecido, pero tiene algo más. ¿Querés leer el punto 4? ¿No? ¿Quién quiere leer? Bueno, la historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos lleva a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compra-venta del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Afirmamos que el hombre vale por sí mismo, independientemente de su rendimiento. No se puede ser un capital que rinde un interés, como ocurre en una sociedad regida por los monopolios dentro de la filosofía libre empresista. El trabajo constituye una prolongación de la persona humana, que no debe comprarse ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una forma de esclavitud. La estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad privada de los medios de producción, no satisface sino la frustra las necesidades colectivas, No promueve sino que traba el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana. El destino de los bienes es servir a la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, pero no todos los hombres pueden satisfacer de sus necesidades. El pan tiene dueño por un dueño sin hambre, pero un dueño sin hambre. He aquí al descubierto la barrera que separa las necesidades humanas de los bienes destinados a satisfacerlas.
el derecho de propiedad tal y como hoy es ejercido. Los trabajadores de nuestra patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres, sino que los hombres deben administrarlos para que satisfagan las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras. Para ello retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera argentina, a saber: la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. A los fines que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, les respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir desentrañó para siempre esa frase: el obrero no quiere la solución por arriba, porque hace 12 años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral, que se proyecta hacia el control de poder, que asegura en función de tal el bienestar del pueblo todo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones. Polémico. Polémico. Realista. Realista, dice el compañero. Otro comentario. Eso es izquierda, La aclaración. La aclaración. Bueno, hay sectores en la historia argentina que han sido de izquierda aquí. Ah, bien, la tradición. Bien. Habla de la propiedad privada, cuestiona la propiedad privada. Cuestiona la propiedad privada, habla del concepto de trabajo, ¿viste? Como que se pone también a un nivel conceptual. Vamos, la idea es la propiedad privada, el trabajo. La educación. Eso es lo social, sí. Bien, la idea es, a posteriori, si llegamos con el tiempo, también hacerle una pregunta a todos los planes, decir, ¿a quién están dirigidos estos planes? ¿Quiénes los escriben? ¿Hacia quiénes? Es una pregunta que se las dejo picando, no para meterle ahora, pero que por ahí nos sirve también para acompañar la lectura. Bien, claramente anticapitalista es el plan también, ¿no? Claro, eso es lo que por ahí le decía, cómo se iba como intensificando algo de los planes. Este ya es claramente anticapitalista, digamos, pero bueno, en función también de los años, ¿no? Estamos en 1968, ya cuestiona los fundamentos mismos de la sociedad, ¿no? Como la concepción del trabajo como mercancía, esta cuestión de, incluso hasta tiene como una caracterización del sindicalismo más basista, ¿no? Como que habla de los falsos caudillos, como de los edificios vacíos. Entonces al final dice, bueno, a cada uno le va a corresponder un puesto de lucha, digamos. O sea, en esta convocatoria que hace a todos los sectores, porque hacia el final hace una convocatoria a todos los sectores, a su vez ahí amplía, digamos, ¿no? Como que no es que se cierra, después abre, o sea, cuando menciona todos los sectores, ¿quiénes son todos los sectores? Estamos hablando de los estudiantes, los empresarios, los pequeños comerciantes e industriales,
a los religiosos, ahí lo que decía el compañero, convoca en suma a todos los sectores con la única excepción de las minorías entregadoras y dirigentes corrompidos, a movilizarse en los 4 rincones del país para combatir de frente al imperialismo, a los monopolios y al hambre. Y con esto que decía el compañero, que como bueno, cómo había sido, si se quiere, los guiños de Perón en los diferentes momentos políticos, hay una carta que escribe Perón en abril del 68 que se la dirige a Ungaro. Es entre la fundación, digamos, de la CGT de los argentinos y este programa del 1 de mayo, donde lo felicita, donde le dice, no solo ha salvado el honor peronista, sino que también ha permitido comprobar fehacientemente la conducta de los que, con diversos pretextos, se encuentran traicionando a los trabajadores y al movimiento. Hay una virtud contra la que el dirigente no puede delinquir, la lealtad que debe a la base. Y, cuando olvidando la misión que ha recibido y traicionado sus deberes esenciales, se lanza a la conquista del dinero, poco tarda en quedar destruido por sus propios malos procedimientos. Yo, que como siempre me mantengo al margen de los problemas internos del sindicalismo, porque creo que estos deben ser resueltos por las respectivas organizaciones, no puedo menos que percibir con extrañeza y con dolor la falta de solidaridad provocada por unos cuantos malintencionados. Esto, como la mención, digamos, bueno, el juego de Perón, ¿no? Siempre no me meto en los problemas del sindicalismo, pero a su vez envío una carta de felicitación a las... En este momento. Y bueno, ahí hay... Claro, tenés tantos enemigos, digamos, ¿no? Ahí está. Claro. Bueno, aparece ahí eso, un año 68. Ahí en un momento el plan dice, son 12 años, hace como una revisión 12 años para atrás. Vamos de vuelta a contexto político, 12 años en donde las promesas de restitución de los derechos no aparecen, donde la idea empieza a parecer como imposible que el régimen se traduzca en una elección libre, democrática, 12 años donde no hay democracia en la Argentina. Empieza el mito del Perón, ¿viste? Bueno, también todos conocemos que viene, Perón vuelve, digamos, empieza a surgir en aquellos años un mito que obviamente Perón también lo alimenta, pero que la idea de Perón deja de ser solamente sus acciones de gobierno. Perón empieza a simbolizar las reivindicaciones contra la dictadura militar en todas sus formas, digamos, cualquier resistencia a la dictadura militar por aquellos años caía en el peronismo. Esto es así. Por eso también, bueno, vemos que tiene un corrimiento hacia la izquierda, porque confluían todas las discusiones digamos, en oposición a la dictadura por aquellos años, confluía en el peronismo, que estaba proscripto y que representaba la única oposición real, digamos, a un régimen como el de aquellos años. Iba a decir algo más, pero se me pasó. Pero bueno, ese es el contexto. Esto iba a decir, contexto político donde la Unión Soviética no había caído todavía, donde la idea del socialismo estaba presente. Hoy en día hay una famosa frase que hace años establece de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, en aquellos años no. El capitalismo podía caer. En el 68 podía caer el capitalismo. Todavía, digamos, había algo ahí que si estuviéramos en el 68 acá discutiendo no lo tomaríamos como algo extraño o imposible. Hoy en día suena a imposible, en aquellos años no. Y el sindicalismo estaba en esa discusión que tenía que ver con cómo se representaba a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores por aquellos años. Vamos a pasar al cuarto, a darle un contexto. ¿En qué hora estamos? Era más o menos 4:30. Vamos a hacerlo rápido entonces para llegar a los otros y que si nos queda algún margencito. Pero bueno, ya estamos haciendo un salto hacia el 86. El cuarto son los 26 puntos para la Unión Nacional de la CGT de 1986. 86. Contexto, retorno de la democracia en el 83. Bueno, es imposible hablar de este plan sin hablar brevemente de la dictadura del 76. Como todos saben, la dictadura... Sí.
¿Alguien no lo tiene? También es cortito, capaz que ahora lo podemos repasar. O más que cortito, está puntuado, digamos, no tanto como el otro que es un texto. Acá el compañero levanta la mano. Bueno, decimos dictadura militar 1976. Todos sabemos y mucho al respecto, pero no está de más mencionar la conducta de la dictadura para con el sindicalismo, que es, si antes el contexto era de represión, esto es de exterminación, dice allá la compañera, o alguien me sopla, exterminación. El objetivo de la dictadura era disciplinar para siempre a la clase obrera, y esto podía llevar a asesinar, desaparecer y todo lo que conocemos. Pero es importante remarcar que el objetivo principal de la dictadura fue disciplinar a los trabajadores argentinos, que venían en un contexto de creciente impulso de discusión, si se quiere, revolucionario, que, como sabemos, con el retorno de Perón aparece un interregno ahí, una serie de conflictos internos que no nos vamos a meter, pero que no dejaban de darle vitalidad al movimiento obrero argentino. Y en el 76 la decisión es, bueno, suspensión indefinida de la acción sindical, o sea, no existe más la actividad sindical y de la negociación colectiva principalmente, intervención de numerosos sindicatos, intervención de obras sociales, de vuelta a obras sociales, y nueva legislación para sacarle el control a estas, criminalización de los conflictos laborales, o sea, los conflictos que antes eran entre dos privados, se quiere, que están peleando por un mejor acuerdo. Esto es un crimen, digamos. Hacer una huelga era penada con cárcel en términos legales, y en términos ilegales de represión era, te capturaban, te torturaban y te desaparecían. Trabajadores y delegados sindicales detenidos y desaparecidos. Se estima que el 50% de los desaparecidos son trabajadores sindicalizados. O sea, la mitad de los desaparecidos se estima que son trabajadores que participaban de alguna u otra manera de una actividad sindical. Entonces, bueno, no es imposible pasar por alto de esto, y llegamos, en el año, lo que hace la dictadura como una afrenta frente al sindicalismo también es buscar el congelamiento de salarios. ¿Cómo lo hace? Penaliza a las empresas que otorgan algún aumento salarial por encima del acuerdo de productividad. O sea, empieza penalizando a las empresas. No tiene éxito porque lo que aparece ahí es una estrategia de movilización laboral, que es que los trabajadores empiezan a buscar una empresa que me da un poquito más de lo que me daba la anterior. Y entonces las empresas empiezan a competir por los trabajadores mejor calificados. Entonces es una estrategia que no tiene éxito en un contexto de pleno empleo, que eso es importante que lo remarquemos. Hasta esos años la economía argentina funcionaba en un contexto de pleno empleo. Pleno empleo no es que hay 100% de empleo, pero que es altísimo el nivel de empleo de los trabajadores o de la población económicamente activa, y que el margen de desempleo es muy poquito, que es coyuntural, digamos, pero en la Argentina todo el mundo trabajaba. Eso hace que el sindicalismo tenga una capacidad de negociación enorme, porque tiene muchos afiliados, porque tiene mucho poder de presión. Si tenemos un contexto de pleno empleo, también tenemos la capacidad de hacer huelga, de generar alguna presión para sostener reivindicaciones, etc. En el 79 aparece, sí, una estrategia, en el 78 de la dictadura, que es la reforma financiera, que es el golpe más efectivo sobre la masa salarial, si se quiere, porque una de las cosas que establecía era la apertura de importaciones. Ahí volvemos a la cuestión de la industrialización. La apertura de importaciones generaba una competitividad para las empresas nacionales que se tradujo en, obviamente, la quiebra de muchas industrias, el aumento de la desocupación, y si no, en todo caso, el factor de competitividad empieza a ser también el trabajo, porque si yo tengo que competir con un producto
importado que vale mucho menos, tengo que bajar los costos, y los costos se bajan bajando los salarios. Entonces, digamos, lo más eficaz que hizo la dictadura y que marcó un antes y un después, es importante pensarlo así, porque no fue la represión, sino que fue este tipo de políticas que hacen que la capacidad de negociación del sindicalismo se disminuya muchísimo, porque cuando la desocupación es alta también el sindicalismo se debilita. En el 79 hay un intento de sancionar una ley antisindical que buscaba eliminar las organizaciones sindicales de tercer grado. El objetivo era disolver la CGT. Y bueno, contrariamente a eso, lo que sucede es que incentiva lo contrario, obviamente en forma secreta, pero incentiva que ciertos sectores del sindicalismo que estaban más disgregados empiezan a agruparse, y aparecen las primeras, en el 82, en marzo del 82, antes de Malvinas, aparece la primera huelga general con movilización, que fue una afrenta muy grande, que le da un golpe a la dictadura, que muchos incluso la vinculan con Malvinas, porque es un momento en donde el gobierno dictatorial empieza a zozobrar en una debilidad que el sindicalismo es uno de los que se lo genera, y aparece digamos, la experiencia o la aventura de Malvinas como una forma de salvar el régimen a partir de, obviamente, una discursividad nacionalista, la idea de que estamos en guerra con Inglaterra. Bueno, fracasa y cae el régimen. Empieza la democracia, y la verdad que ahí aparece, para llegar al 86, ahí entre el 83 y el 86, aparece un sindicalismo que recupera su democracia. Hay un montón de líderes, los que no habían sido asesinados, que pueden retomar su actividad sindical, y que aparece fortalecido también, porque bueno, se empiezan a normalizar las organizaciones sindicales. Dada la derrota del candidato del PJ y la ausencia de liderazgos dentro del PJ, también vuelve a aparecer como una organización que representa a los trabajadores, el sindicalismo, y en el sistema político termina siendo una función de oposición política al gobierno de Alfonsín. Al no haber un liderazgo muy claro desde el peronismo, desde el Partido Justicialista, aparece el sindicalismo como una canalización de una figura opositora a nivel político. Aparece la estrategia de los paros, no sé si conocen, pero es famoso la cantidad de huelga, de paros generales que se le hacen a Alfonsín, son 13 en total, que básicamente tenían el objetivo de reponer una serie de derechos que la dictadura le había quitado. Es exitosa la estrategia del sindicalismo por aquellos años, se logra reponer una nueva ley de asociaciones sindicales, se repone la negociación colectiva como un elemento fundamental, y también se retoma el control sindical de las obras sociales. Este es el contexto, y es un contexto de mucha huelga y de mucha movilización pública. Hay una actividad pública del sindicalismo muy grande. A todas las actividades públicas el sindicalismo iba con esos 26 puntos para la unidad nacional. Era la bandera que llevaban a todas las actividades, o a todos los paros generales y todas las actividades públicas que se hacían por esos años. Vamos a leerlos. ¿Alguien los tiene presentes? ¿Quieren hacer un resumen? ¿Quién se anima? Los títulos, sí, por ahí ir todo el detalle nos va a llevar demasiado tiempo. ¿Alguien lo repasó? No. Bueno. A ver, ahí leamos mínimamente qué dice la... Establecer una moratoria de pago de los servicios de la deuda externa con los...
Sí, una moratoria le pide. Hasta que la economía se levante. Bien. Bueno, ese punto es importante porque también los 26 puntos para la unidad nacional, o los 26 puntos de Ubaldini, se conoce este plan, también en el marco del plan austral del alfonsinismo, se da como respuesta a ese plan austral, que fue un plan económico, que también lo vimos, digamos, de congelamiento de salario y otra de las cosas que estaban adentro de ese plan era la toma de crédito para pagar la deuda. Entonces el primer punto con el que empieza estos 26 habla de emergencia económica nacional y va contra esto de la toma de créditos para el pago de la deuda. Claro, tenía una agenda, o sea, la deuda externa en ese momento, como hoy en día también lo vemos, tenía un protagonismo en la agenda pública muy importante. Reordenamiento financiero. ¿Se acuerdan que les decía la dictadura militar, la ley de entidades financieras es clave para la reestructuración de la economía argentina? Entonces también va por ahí. ¿Qué dice? Dice... Sí, vamos, compañero. Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un banco central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación, para poner coto a un sistema financiero dirigido aún por la ley 21.526 de la dictadura, que desestabilizó todo sistema productivo a través de la especulación y concertación del crédito. Bien. Y acá el compañero también destacaba el siguiente: nacionalización de los depósitos bancarios. Reimplantar la nacionalización de los depósitos bancarios, que son el resultado del ahorro público. Mira, técnicamente no te sé responder, pero no, entiendo que en realidad es... Sí. ¿Alguien sabe la respuesta técnica? Vamos. Un bancario, necesita un bancario acá. En la época de Perón, el peronismo, el sistema financiero funcionaba, los bancos eran medio intermediarios y el gobierno a través del Banco Central era el que orientaba el crédito. Entonces, eso de nacionalizar los depósitos es exactamente eso, que los administre el Banco Central. Obviamente los bancos prestan a los sectores que promueve el gobierno. Industria, antes vos explicabas de los planes quinquenales de la industria liviana y la industria pesada. De acuerdo al proceso productivo en el que se desarrolla el país, se orienta a una actividad u otra con esto del entramado productivo y demás. O sea, refiere a eso, a que el servicio financiero esté al servicio de la producción y del empleo. A eso, quitarle toda la libertad que tienen los bancos para operar a partir de la ley de la dictadura, ¿no? Exacto, porque aparece acá justamente, digamos, un sector de la economía que empieza a crecer, por aquellos años surge, que es el sector financiero. Al día de hoy, obviamente, muchas veces hablamos de las consecuencias de poner la prioridad en ese sector, digamos, en el sentido de que es un sector que tiene un carácter más especulativo, la idea de generar dinero a través del dinero, como generar algún préstamo con intereses o una bolsa de valores que... Una nueva oligarquía, dice el compañero. Claro. Claro, exacto, y sin dar trabajo en todo caso también, en el sentido de sin generar puestos de trabajo. Por ahí lo que dice el compañero, lo que se estaba buscando desde este punto es decir, bueno, que el crédito sirva para fomentar la producción. ¿Por qué? Porque la producción implica puestos de trabajo. La compañera Flor, antes que citaba a Jaureche, sí. Jaureche tenía una frase que decía: el que orienta el crédito dirige el país, ¿no? Ahí va. Como con esto de... No implica que no haya interés. Hay interés, digamos, porque el depositante el tipo que tiene un mango tenga un atractivo de depositar. Pero sí que ese crédito tenga una tasa
que la diferencia entre lo que se preste y lo que no sea tan grande y que sea orientada a lo que acaba de decir vos, ¿no? De proyecto productivo del país que tenga herramientas. Que sea más interesante invertir para producir y ganar más plata en ese mecanismo que invertir para, claro, en una bicicleta especulativa. El teatronismo no es que en un abstracto que nunca se haya aplicado. Totalmente. Bien, gracias. ¿Qué más? Vamos a acelerar un poquito para no extendernos después en el horario. Hay un par de puntos más bastante interesantes. ¿Algún título que le llame la atención? Ahí va. Como dice la compañera. A ver, léelo. Poner inmediatamente en marcha planes de construcción de vivienda a todos los sectores mediante un crédito ágil, con rápido empleo de los recursos bancarios. Dichos planes, además de contribuir a solucionar un agudo problema social, actuarán como fuerte multiplicador de la ocupación y complementarán la política de reactivación con uso de insumos y no sujetos a las necesidades de importación. Bien. Vivienda. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Compañera. Ahí va, perdón. Buenas tardes. A mí el que me llamó la atención es el 19, declarar cuanto antes la caducidad de las disposiciones dictatoriales que anularon las leyes democráticas de organización sindical, bueno, contrato de trabajo, convenio colectivo. Y me llama la atención el impacto y la tardanza que tuvo, porque antes hablábamos de que más del 50% de las personas reprimidas eran los trabajadores que tenían algún puesto sindical, y en ese porcentaje de las personas que reprimieron también hay un alto porcentaje de la gente que eran los que tenían un puesto jerárquico alto en las mismas organizaciones donde esos trabajadores estaban. Y bueno, de hecho es conocidísimo el caso Ford, en el que tuvieron que esperar las familias de las víctimas hasta recién pasado el 2018 para poder, que se haga justicia, cuando ya la mayoría estaba muerto o ya habían pasado, digamos, llegó tarde la justicia y quedó en letra muerta, ¿no?, lo que se pregonaba. Entonces eso por ahí si bien es un punto a favor, también hace ruido el plazo, cómo se fue prolongando hasta que se pueda hacer justicia con eso que pasó, con esa represión, porque eso no se tiene en cuenta también de que eran compañeros, si uno se pone a pensar, por más que tenían un puesto jerárquico más alto, y que bueno, dieron los nombres para que después pase lo que pase. Bien, este punto también lo que propone, como decíamos, era lo que el sindicalismo en esa época llevaba a todas las actividades públicas, es decir, reponer, o sea, dar por tierra la ofensiva que en su momento la dictadura había generado para con el sindicalismo. Entonces, dar cuanto antes la caducidad de las disposiciones dictatoriales, en el sentido de, bueno, retomemos el esquema de trabajo y de sindicalismo que existía antes de la dictadura. Bien, ¿qué más? También una defensa de la democracia que estaba usted Ahí va. discurso, si esto es nuevo. Bien, es nuevo, sí. No, en todo aparece muy seguido una posicionamiento frente digamos, en defensa de la democracia, que en los anteriores no aparecía, digamos, la democracia como defensa, digamos, de las clases trabajadoras tan sostenidamente, no aparece en los otros documentos, me parece. Claro. Sí, el punto 18 específicamente dice defender el orden democrático y republicano en relación a las facultades reservadas del Congreso Nacional de la Constitución. Bueno, claramente, después de la experiencia de la dictadura, la democracia es un valor a defender, que no estaba, en todo caso, en las tradiciones populares tan establecido, si se quiere. A partir del 83 en adelante empieza a ser una de las banderas, ¿no? ¿Qué más? También hace hincapié justamente al reconocimiento de la Constitución Nacional.
Dice el punto 20, garantizar en la práctica los derechos del trabajador establecidos en la Constitución Nacional, así como el funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo amparadas expresamente en el texto de la Constitución Nacional. Constitución, democracia y, obviamente, convenciones colectivas, como decíamos. Reforma previsional. Porque dice que se dejen de cobrar impuestos para como si fuera el fondo y que se tome de los aportes de los trabajadores. O sea, es una forma de obligarlo a generar trabajo. Porque si uno tiene trabajadores que aporten, no puede pagar las jubilaciones. Es una forma. Bien. Redefinir globalmente el sistema jubilatorio, o sea, se mete en relación al sistema, como acá decía el compañero. Bueno, ¿algo más? Sí, compañero. También lo de las obras sociales, como que dice que por el mismo caída del salario y de lo mismo, o sea, como que va llevando todo en cadena y no tienen cómo financiarse. Que creo que después vienen las prepagas. Bueno, pues. Perfecto. Bueno, ¿pasamos al último? Pasamos al último. Vamos al del MTA. No hay otro plan sindical. Capaz que nos toca, ¿no? Se ahora. Estos últimos comentarios que traían son importantes para tenerlos como elementos a diferenciar, digamos, entre estos dos últimos planes que vamos a trabajar, el que trabajamos del 86, el del 94, con los otros tres, que si se quiere traen, digamos, algo del punto de quiebre que significó la dictadura, ¿no? Como vamos a ver, digamos, que en los planes empiezan a aparecer otras cosas, la defensa del orden democrático, de las garantías constitucionales, o sea, la defensa de los derechos de los trabajadores, digamos, como que van a cuestiones más fundamentales, ¿no? Y que también hacen al contexto histórico, una vez más, en el que se estaba. El del MTA es del 94, declaración fundacional se llama. Y para hacer un poco el contexto en el que se da esta declaración fundacional, esto que comentaba Dari también con respecto al del 86, cómo se venían, digamos, movilizando desde incluso durante la dictadura, en esta movilización muy conocida que es Paz, Pan y Trabajo, digamos. Hay dos referentes que se van a destacar, son Saúl Ubaldini y Hugo Moyano. Van a armar el grupo de los 25 e incluso ese grupo está armado por gremios chicos, digamos, por sindicatos chicos de obreros navales, cerveceros, camioneros, como también mencionábamos el martes pasado. Un poco el regreso de la democracia va a encontrar al sindicalismo bastante dividido por cuáles habían sido los posicionamientos o los grados de movilización durante la dictadura. Después tenemos el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Alfonsín, Saúl Ubaldini fue el secretario general de la CGT, y ya con Menem en el gobierno, ahí va a haber una nueva pregunta, digamos, de los sindicatos o de la CGT en sí, de cuál era el posicionamiento que se debía tener o que tenía que tener, digamos, los trabajadores frente al gobierno de Menem. Eso, bueno, va a traer también una gran discusión hacia adentro, se va a partir nuevamente la CGT, va a haber, por un lado va a estar lo que es Luis Barrio Nuevo, Pedraza, y del otro lado va a estar Víctor de Genaro, Mari Sánchez, Hugo Moyano, Saúl Ubaldini. El contexto económico del menemismo, bueno, vamos viniendo hacia la historia más reciente, así que también pueden ir aportando ustedes, pero bueno, es más conocido, digamos, en el sentido de ley de flexibilización laboral, tenemos la reforma del sistema previsional, está la previa de la reforma de la Constitución del 94, y ahí va a haber un montón de huelgas, digamos, de movilización, e incluso lo que vamos a ver en la declaración fundacional es que
hay un llamado a una movilización permanente, digamos, ¿no? Hay como una cosa de que frente a lo que está sucediendo, el sindicalismo, de parte de la línea, digamos, que más se quiere diferenciar con la CGT oficial, si se quiere, va a ser un llamado a estado de sesión permanente, movilización, ir a todos los conflictos, que incluso, bueno, lo podemos pensar en el presente, ¿no? Como en el presente hay una pregunta sobre, bueno, recién asumió Milei, por ejemplo, ¿hay que llamar un paro o no? ¿Es el momento? ¿Eso no nos trae desgaste? O con Macri mismo, digamos, también fue una discusión. ¿Cuál es la estrategia frente a eso? Ahí hay una línea que decide como formar una nueva central, digamos, se va de la CGT y se funda en el 92 la CTA, con Víctor de Genaro, María Sánchez, y hay otra línea que dice no, queremos quedarnos en la CGT, queremos recuperar, si se quiere, la CGT para los trabajadores, y van a fundar el Movimiento de Trabajadores Argentinos, es la sigla MTA, significa eso, y esta declaración es de ese Movimiento de Trabajadores Argentinos del 94, que estaba encabezado más que nada por Hugo Moyano. No sé si quieren que le damos alguna partecita, ¿cómo estamos de tiempo? O si no... Igual me parece que el martes empezamos por ese, así que capaz que también se acuerdan un poco de lo que charlamos. Solidarizarse y comprometerse con los jubilados y los pensionados también. Esa parte me parece también bastante interesante. Sí, en la declaración se lee como un momento, es un manifiesto casi como muy de coyuntura, ¿no? Como de que está todo prendido fuego, no hay algo tan programático que capaz que podemos ver en los planes anteriores, es más ahí, digamos, o sea, esto que dice la compañera es convocando a una plaza, a las 100 plazas me parece que se llama, en defensa de los jubilados y pensionados. Solidaridad, aparece la idea de la fe, de la esperanza, también amplía la representación, digamos, habla de ocupados, desocupados, subocupados, jubilados y pensionados, digamos, o sea, como ya invitar a otros sectores. Para que cada compañero y compañera sepa lo que necesitamos y merecemos. Bueno, ese es un punto central, digamos, que incluso lo podemos poner también, nos sirve como para poner en comparación con los otros planes y cómo cada plan está escrito. Exacto. Basta de biribiri, sería. Plan estratégico, porque no dice nada. Hay algo ahí, está bueno que empecemos ya para ir cerrando, como hacer también una línea que venimos trazando, si se quiere, qué nos pasa en la línea comparativa a nivel general. Acá el compañero dice, ya no hay tanto plan, lo que en su momento era un plan decidido. Se llama la... Ahí va. El país desligado, destruido, entonces bueno, está todo dividido. Separar por sectores, separar por los trabajadores, bueno, vamos a observar bases, hay que unificar, a ponerse en movimiento. Claro, las sensaciones de urgencia, digamos, de responder ante la urgencia. Sí. Se nota lo efectiva que fue la dictadura, ¿no? Ahí va. Incluso en la elaboración de los documentos, cómo bajó hasta la calidad, no solo, digamos, programática, por decirlo de alguna manera, o de las convicciones, etcétera, sino también en la forma en cómo se redactan los documentos, ¿no? No es casual que en la dictadura haya dirigentes que desaparecieron y, bueno, nos quedó esto, digamos. Que en realidad habla también de una pobreza y una falta de cuadro, digamos,
sin entrar a discutir profundamente, pero me parece que faltan cuadros políticos sindicales que reflejen toda esta historia que venimos un poco desarrollando acá. Incluso, digamos, esto de que dice, tomando como premisa que la actividad es la que hace feliz al hombre. Es nuestro compromiso estar luchando, la actividad entre comillas, digamos, ¿no? ¿A qué se refiere con actividad? Al trabajo, ¿a qué? ¿Qué sería la actividad? Acción, claro. A la lucha, digamos. Y esto que señalaba la compañera, tal cual el punto 7, desarrollo de propuestas simples y concretas, digamos, una falta. Sí. Claro. ¿Cuánto quiere participar? Dice, no, yo no, una edición de trabajo fino que está ahora, que tenemos ahora. ¿Cuánto quiere participar de su lugar de trabajo en la universidad de trabajo? Y te dice, no, todos los sindicalistas son todos unos mafiosos. Te dicen eso. Bien, claro, hay un desprestigio del sindicalismo. Eso es un tema a resaltar. Por acá decían también la urgencia. Acuérdense lo que decíamos. Previo a la dictadura teníamos una Argentina de pleno empleo. Es decir, yo tengo mi trabajo, mis condiciones de vida medianamente aseguradas y tengo la posibilidad de pensar en algo más, en mejorar. Ahora, si no tengo ni trabajo, por eso ahí aparece también la figura del desocupado, del subocupado. Si no tengo ni trabajo, ¿cómo hago para pensar en algo un poco más? Bueno, sí, compañero. Sí. Bien. ¿Cómo era el tema de la circulación? El 89 sí, empieza a haber un porcentaje de desocupación. O sea, como decía la compañera, el plan austral, como situamos la dictadura como un quiebre. La desocupación aparece con la dictadura. En los 80 hay una, no te puedo decir los porcentajes, lo podemos buscar, pero hay un nivel de desocupación que va en crecimiento. En los 90 eso también se intensifica, digamos. Hay algo que empieza a aparecer, por eso aparece el desocupado como un actor. Aparece como un actor político. Antes el desocupado era coyuntural, no tenías trabajo, ibas a conseguir. Sumado a las empresas estatales, que es otro elemento. Ahí, compañero, vos querías decir algo. Más o menos eso, o sea, de que se nota sería del 86 al 94, cómo son los mismos pedidos. En el caso creo que uno que dice sobre las obras sociales, que bueno, como que se pedía lo mismo y como que se notaba que la situación había empeorado y, como dice el compañero, se buscaba ya aglutinar, buscando obviamente juntar a la gente y que se comprometa. Y bueno, como que ya no había planes, como que estaba todo peor. Había modificado. Yo igual me gustaría
tal vez una opinión personal. Ahí digo esto y te digo. Habilito, digo. Ojo con esto de mirar el pasado como lo único bueno y un declive constante. Me parece que también lo que hemos trabajado fue lo complejo de las coyunturas políticas donde se hacen los planes sindicales. Porque si no, te diría que es el ejercicio más fácil, el de decir antes estábamos mejor y hoy somos un desastre. Me parece que por ahí la riqueza de entrar en el texto de estos planes es que ¿con quién dialogan estos planes? ¿Con qué contexto político dialoga cada uno de estos planes? ¿Con qué tipo de sociedad? ¿A quién le está hablando el plan? O sea, el plan... ¿Cómo? Claro, los distintos contextos están entremezclados en el texto de los planes. Y por ahí nos interesa la pregunta, ¿quién escribe los planes? No quién específicamente, sino quién es el sujeto trabajador que da origen a estos planes, qué tipo de sujeto trabajador escribe cada uno de los planes y a quién les habla el plan, a qué sociedad le está hablando, a qué actores de la sociedad argentina les habla. Es una serie de preguntas que nos interesaba poner en juego, tal vez no para resolverlas hoy, de todos modos, quien tenga comentario que lo haga, pero sí para que nos vayan acompañando, porque si la idea de este seminario es poner en el centro la idea de la planificación sindical, la idea de poder dar letra, reescribir un proyecto de plan y demás, bueno, son preguntas que son fundamentales y bueno, de ahí depende a quién le quiero hablar, qué tipo de escritura hago, qué tipo de documentos genero, digamos, con qué objetivos políticos, ¿no? Darío, vamos a tener que ir cerrando porque ya son las 5. No, quería decir sobre el... Y hay un sorteo. De 1994, o sea, es como un resumen de todo lo otro, altas cuestiones de la falta, Puerta Grande, la Secretaría Argentina. Lo que sí en este documento del MTA, como en el 94 se firmó la nueva Constitución, hay el punto número 8. El punto número 8, donde le pide a los constituyentes que se exija que figuren en la Constitución Nacional todos los derechos de los trabajadores, la niñez, la ancianidad, los derechos humanos, cosa que si eso no ocurría, no sé cómo estaríamos ahora. Ahí va. Cada plan le habla a una coyuntura específica. Venía una reforma constitucional, había que hablar también sobre la reforma. Bueno, eso, queda por ahí la pregunta para que nos acompañe esto de quién habla, a quién le habla, qué nos queda de cada plan, qué nos queda. O sea, no para desestimar un plan entero o recuperar uno entero, sino para meternos entre medio y ver qué se recupera en todo caso a la luz del presente de cada uno de los planes, ¿no? ¿Algo más? ¿Nada más? Vamos al sorteo a ver quién es el afortunado o la afortunada del día de hoy. Sobre la reforma del 94 hay un podcast que se llama Generación 94, que es sobre todos los constituyentes, está buenísimo. Generación 94, buenísimo.